tardes. Bienvenidos todos de nuevo a un webinar de Tylaboris. Bueno, pues en esta ocasión vamos a ver Tylaboris, la herramienta que tenemos de control horario. Concretamente, bueno, pues vamos a ver puntos básicos iniciales de la plataforma, sobre todo lo que refiere a la configuración inicial del sistema, cambios, posibles horarios, cambios de horarios y de contratos que se nos puedan darnos con los trabajadores. Y bueno, también veremos puntualmente pues algo muy concreto que nos solicitan mucho por soporte, que es la recuperación de contraseñas de los trabajadores, ¿no? Bueno, pues para ver la configuración inicial, vamos a empezar a ver la plataforma, ¿vale? Y vamos a ver cómo configurar inicialmente la plataforma de Labor y vamos a ponerlo en la situación, bueno, pues que hemos dado el salto, el paso, mejor dicho, para digitar nuestro control horario, que como bien sabéis, en breve va a ser obligatorio. No tiene todavía fecha exacta de entrada en vigor, pero todo apunta de que va a ser bastante pronto, ¿no? Bueno, pues vamos a ver la plataforma. Voy a compartir directamente para que podáis ver la plataforma o el acceso web de empresa para que veamos esa configuración inicial. Cómo ponemos el sistema en marcha para llevar un correcto control de la jornada de nuestros trabajadores y podamos pues, ajustar la configuración lo mejor posible para sacar el máximo rendimiento. Bueno, pues como bien estáis viendo por aquí, inicialmente cuando accedemos a la plataforma en Contrata, perdón, de Tylaboris, bueno, pues sabemos que en la ventana de inicio principalmente vamos a ver la información más reciente que tengamos de nuestros trabajadores, sobre algunos fichajes y demás, ¿no? Bueno, inicialmente vamos a ponernos en la situación de que hemos iniciado el control horario con Tylaboris, nos han dado de alta los compañeros míos, pues han dado de alta el perfil inicial y la configuración básica, ¿no? La configuración básica de la plataforma, bueno, pues vamos a verla. Principalmente me gusta empezar por empresa. Desde aquí, desde el punto de empresa, bueno, pues podremos configurar los distintos centros de trabajo. Por defecto nos va a aparecer aquí uno nada más y nos pondrá sede central, es el que nos va a poner. Clicando sobre cualquiera de los centros de trabajo, pues nos aparecerá aquí debajo, ¿vale? El resto de campos de configuración de ese centro de trabajo en concreto. Antes de entrar, como podéis ver la información que aparece por aquí, un código que puede tener asignado el centro de trabajo, el número, ¿vale? Que se le puede indicar un número por si queremos trabajar con distintos códigos, ¿no? Para el centro. Dispositivos de fichaje que a nivel de centro de trabajo se va a permitir el fichaje, ¿vale? El icono de Android y de iPhone, bueno, pues para la app móvil. Esta ventana de Windows es para el acceso web. Este dispositivo que aparece aquí, bueno, pues sería el lector de tarjetas y este último de aquí es el icono para el software de tablet que tenemos, ¿vale? Que es Tylaboris modo kiosco, ¿vale? Que lo podéis encontrar también en la tienda de aplicaciones. Después, en la misma línea del centro de trabajo que tendréis como sede principal, si es el único que disponéis o no le habéis cambiado el nombre, os aparecerá este lápiz para entrar en el menú de edición, que lo vamos a ver ahora. Os aparecerá este icono de, de Google Maps, ¿vale? Para dibujar la posición del centro de trabajo, ¿vale? Todo esto refiere a la geolocalización después del viaje y poder trabajar con restricciones de área, el calendario que va a tener la aplicación y si está activo y si queremos eliminar, ¿no? Vamos a acceder, por ejemplo, antes de nada, vamos a acceder aquí al menú de editar un centro de trabajo, ¿vale? Vamos a editar, por ejemplo, información que está viendo por aquí. Lo primero que nos aparecen, las pausas, ¿vale? Por defecto nos van a aparecer, si no recuerdo mal, comida, consulta médico, desayuno, gestión administrativa. Esas son las cuatro esenciales por defecto que tenemos. El resto tenemos una batería, ¿vale? Que son estos predefinidos que tenemos aquí, ¿vale? Aquí ahora mismo no nos aparecen porque ya las hemos volcado todas, pero todas estas que están por aquí que no veis, todas estas que están por aquí que no veis están aquí en las predefinidas, ¿vale? Las podéis aceptar y nada, os aparecerá como una pausa directamente que podéis seleccionar y ver los trabajos. ¿Cómo funcionamos o cómo podemos trabajar con estas pausas? Bueno, ya en cada pausa, como estáis viendo, se pueden configurar dichas pausas. ¿Qué consiste la configuración? Bueno, pues por ejemplo, indicarle el tiempo que se va a considerar como tiempo efectivo, recuperable o no, si se va a considerar en sí la pausa como tiempo efectivo, recuperable o no, y límite máximo para considerar que se ha olvidado, ¿no? El retorno de la pausa. Bueno, pues todas estas configuraciones las podéis desde aquí siempre acordaros, bueno, pues
al ser una plataforma que está todo en la nube, vamos a tener siempre la edición y siempre, casi siempre vamos a tener este botón aquí, ¿vale? Para poder guardar los posibles cambios que hagamos sobre el menú que estemos situados, ¿no? En este caso, ponemos puesto el de comida, nombre de la pausa, aquí donde se indica el nombre, si cuenta como tiempo efectivo de trabajo. Esto significa si el trabajador va a tener que recuperar esas horas o no, o si realmente van a contar como tiempo, ¿vale? Que el trabajador ha estado efectivamente ocupando el puesto, ¿no? Tiempo máximo considerado al olvido, tiempo máximo que se incluye como tiempo efectivo de trabajo, ¿vale? Esto va relacionado directamente con esto. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que tengamos una pausa establecida por convenio colectivo que nos marque pues, que será una pausa de 20 minutos, como es el caso que está aquí puesto, y que se considera tiempo efectivo de trabajo. No hay que recuperar ese tiempo, ¿no? Bueno, pues eso significa que si el trabajador inicia la pausa de comida y le tenemos configurado que 20 minutos van a contar como tiempo efectivo de trabajo, si la pausa dura 20 minutos, el sistema no le va a pedir que recupere nada siempre y cuando haya hecho la pausa por esa duración. Ahora bien, si la pausa la hace el trabajador y se excede de esa duración máxima que le hemos indicado, por ejemplo 25 minutos, pues habrá 5 minutos dentro de esa pausa de comida que el sistema le va a requerir que tenga que recuperar o que tenga que prestar de manera efectiva. Sobre las pausas, podéis ver las configuraciones aquí, podéis configurarlas a vuestro antojo y de acuerdo con vuestra empresa. Después tenemos licencias y permisos. Hay una diferencia principal entre pausas, ¿vale? Que al fin y al cabo es una interrupción dentro de la jornada laboral, pero la jornada se va a realizar, ya sea de manera parcial, pero de algún modo se van a realizar horas de trabajo en esa jornada, ¿no? Y la licencia y permiso, a diferencia del anterior, supone que el trabajador ese día, esa jornada, no va a prestar servicios efectivos, ¿no? No va a haber una prestación efectiva de trabajo. Con lo cual hablamos, por ejemplo, de vacaciones, hablamos de incapacidad temporal, hablamos pues de, bueno, pues estáis viendo por aquí todas las que hay, matrimonio, maternidad, lactancia, ¿vale? Todas estas que, la gran mayoría que tenéis por aquí, que aparecen estos iconos que veis por aquí, ¿vale? Son porque son importantes definidas, ¿vale? Importante, si tenemos varios centros de trabajo, tanto las pausas como las licencias, ¿vale? Vaya a tener sobre todo en licencia y permiso, mejor dicho, tenéis la posibilidad de configurar un centro de trabajo con las pausas que se van a utilizar y el tratamiento de estas pausas. ¿Por qué? Porque cada pausa después va a tener un tratamiento a fin de si requiere justificante, si el permiso o si el permiso es recuperable o no. Poneros la situación, por ejemplo, de un permiso pues, de convalecencia recuperativa. El caso que se nos puede dar muy a menudo de que un trabajador va al médico, no le dan la baja médica, pero se le recomienda reposo, que no acuda al puesto de trabajo. Normalmente estas situaciones la dan o las recomiendan para 1 o 2 días, no suele ser más. ¿Por qué? Porque más de esos días directamente se tiene que proponer la baja, ¿vale? Tenemos que entrar en los plazos ya de la baja médica y ya el médico facultativo pues debería de haber emitido el parte de baja, ¿no? Si se da el caso de que no se emite el parte de baja, se puede crear este permiso, ¿vale? Porque la norma en este sentido lo que nos va a decir es que el trabajador tiene derecho a asistir a consulta médica y tratamientos médicos por el tiempo mínimo y necesario. Eso es lo que nos dice el Estado. Entonces, claro, cuando se recomienda un reposo, por ejemplo, un reposo, claro, se da con el fin de mejorar la salud del trabajador, pero si no se emite una baja médica, esas horas de trabajo o bien se tienen que recuperar o bien se tienen que descontar del importe de la nómina. Con lo cual, esas configuraciones, como en ese caso en concreto, todo se puede entrar a configurar igualmente siempre aquí en el lápiz que tenemos en cada uno de las licencias o permisos, ¿vale? Eh, Después podríamos configurar los horarios del centro de trabajo. En este caso vamos a indicar los horarios de apertura que va a tener el centro, ¿vale? E incluso podemos configurar un horario predeterminado, ¿vale? Ahora vamos a entrar en la parte de horario. El horario predeterminado es, pues, directamente que cuando yo si suelo trabajar con una plantilla horaria única, puedo dejarla aquí configurada o establecida para que yo cada vez que incorpore un trabajador a Time Laboris, bueno, pues le asigne o le aplique esa plantilla horaria por defecto, ¿vale? Sin entrar en muchos más detalles de la configuración de empresa, ¿vale? Bueno, lo que me interesa sobre todo es que podáis ver cómo funciona ahí la plataforma y sobre todo la configuración inicial, ¿no? A nivel de usuario, ¿no?
Antes de nada, bueno, pues voy a ver en esta ventana dos cuestiones. Una de ellas, ¿vale? Seguimos estando siempre en la primera pestaña de empresa, ¿vale? Empresa, centros de trabajo. Aquí, en esta pestaña Empresa, Centros de Trabajo, cuestiones importantes. Una de ellas, la retroactividad, el número de días que el trabajador va a poder consultar sus fichajes históricos, ¿vale? Si queremos llevar correctamente el control horario, el trabajador debe tener acceso a esta información a fin de que pueda controlar y cotejar de que ha realizado correctamente su obligación de fichar, ¿vale? Y recalco esto de la obligación de fichar de los trabajadores, ¿vale? Que aunque la norma nos establezca que las empresas deben garantizar un registro en la jornada, aquí ha nacido de manera indirecta una obligación para el trabajador, que es la de realizar el fichaje. Lógicamente, la empresa previamente ha tenido que formar e informar a los trabajadores de los medios o de los medios técnicos, aplicaciones o herramientas que se vayan a utilizar, ¿no? Pero una vez salvado esto, el trabajador adquiere esta obligación de realizar su fichaje. Entonces, bueno, si forma parte de la obligación del trabajador, también formará parte poder supervisar con cierta retroactividad para los buenos usos y prácticas y por poder llevar un correcto registro de la jornada que el trabajador pueda tener acceso de manera pues retroactiva a esos fichajes, de comprobar de que lo está realizando correctamente. Otra cuestión importante que tenemos aquí es la de la ubicación del centro de trabajo. Cuando creamos un centro de trabajo, ¿vale? Como hemos creado aquí por defecto, creamos la empresa, automáticamente, bueno, en el cuadro de información, esta es la información esencial que se pone en el trabajo y una de ellas está dirección, ¿no? Que será de la actividad del centro de trabajo. Bueno, pues aquí lo que tendremos que hacer es, en este botón de dibujar, ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer, va a abrir un mapa de Google Maps, ¿vale? Este mapa, de acuerdo con la dirección que le ponemos en ese campo de dirección, hay veces que Google Maps, ¿vale? Porque viendo es Google, ¿vale? Esto no es desarrollo. Google hay veces que sitúa el centro correctamente en la dirección indicada y si no habrá que hacer un pequeño ajustes que como solemos hacerlo, maximizar, por ejemplo, este mapa, le vamos a dar zoom para ver exactamente dónde está y si detectamos que por lo que sea el edificio, que sería el centro de trabajo, no lo ha puesto exactamente en el punto que sabemos que está, ¿vale? Siempre lo va a poner por la zona, ¿vale? Cuando ponemos la calle y número lo va a poner por la zona. Es tan sencillo como poder clicar sobre este edificio, ¿vale? Y lo podéis mover y desplazar al punto exacto donde se encuentra el centro de trabajo, ¿vale? Si os sirve y os resulta más cómodo, bueno, sepáis también que siempre vais a poder tener la vista de satélite. Vuelvo a decir, es Google, cual, bueno, pues os puede ayudar bastante a ubicar perfectamente y correctamente el centro de trabajo. Bueno, pues vistos estos dos puntos del centro de trabajo que quería ver sobre la configuración inicial, eh, importante, antes de entrar en otro tipo de cuestiones, como por ejemplo puede ser con colectivos, que también aquí vamos a indicar simplemente el convenio. Esto, si no lo sabéis bien, bueno, pues con la acción de nuestros compañeros de soporte que tendréis siempre aquí, ¿vale? En el teléfono, ¿vale? Os ayudarán a emplazar bien el convenio que os sea de aplicación, o si no, mejor, pues vuestro propio asesor laboral, ¿no? Que es el que eh, calendarios laborales por defecto se os va a aplicar el del municipio donde radica el centro de trabajo. Categorías profesionales, aquí vamos a crear pues, las categorías con las cosas que trabajar, ¿vale? Para tener esa batería de categorías que después podamos aplicar a los trabajadores en el contrato de trabajo. Plana de prevención, protección de datos, bueno, una serie de configuración y después aquí en la ventana de configuración a destacar dos puntos que considero más importantes, ¿no? Uno de ellos, por defecto, tenemos este check por aquí marcado, que lo podemos desactivar, ¿vale? Considerar que el trabajador terminó su jornada a las 23:59 si no fichó su salida, ¿vale? Este check lo que va a hacer, si lo tenemos marcado y el trabajador hace su entrada, si el trabajador no realiza su salida en la jornada y llega a las 23:59, el sistema va a cortar el turno, ¿vale? Va a poner como una salida, pero automáticamente va a informar tanto a empresa y trabajador de que se ha cortado el turno, no se ha fijado la salida. ¿Para qué? Para que subsanen esta situación en el caso de que haya un posible olvido. Recomiendo desactivarlo en actividades que, por la naturaleza de la misma, la jornada de trabajo puede abarcar 2 días naturales. Por ejemplo, pues, ya por poner un ejemplo muy concreto, que empiece el trabajador su turno a las 8 de la tarde y termine pues a las 12:30 de la noche. ¿Vale? Pues si no desactivamos esta casilla, a las 23:09 le habrá cortado el turno
y después cuando va a fichar la salida, pues ya a lo mejor probar tenía esa cerrada. Cuestiones que podemos ver por aquí. Esta ventana de configuración de empresa, dispositivos que a nivel general de empresa vamos a permitir que los usuarios puedan usar. Os comento que los dispositivos va en modo de orden de niveles, ¿no? El nivel superior es la configuración de empresa que estamos viendo actualmente, ¿vale? Desde aquí, si yo activo algo, se desactivan todos los subniveles que dependan de este, el nivel general de empresa. ¿Qué subniveles dependen del nivel general de empresa? Hablando del centro de trabajo y dentro del centro de trabajo los trabajadores ya concretamente. Yo le puedo activar o desactivar a un trabajador concretamente un medio u otro, o si no, a nivel de centros de trabajo, si trabajo con varios centros, puedo activar o desactivar en determinados centros, a lo mejor alguno de los dispositivos, y desde esta ventana que estamos viendo es el nivel superior, ¿no? Eh, Importante también, otra de las cuestiones que se nos plantea mucho inicialmente, bueno, pues el tema de la geolocalización de los fichajes, ¿no? Van a fichar con la app móvil. ¿Cómo puedo yo tener la seguridad de que el trabajador me está fichando en el centro de trabajo o no? Pues eso está aquí en la ventana en configuración, en el último apartado que está viendo privacidad, ¿vale? Y este desplegable que está aquí. Exigir ubicación GPS desde aplicación móvil, ¿vale? Tenemos varias opciones, ¿vale? Aquí se habla de desplegable, no veis, pero bueno, voy a ir mostrando cada una de las etiquetas que tenemos, ¿no? ¿Se va a exigir ubicación? No, ni se va a intentar. No exijo la ubicación. Si la obtengo, pues la registro. Intento obtener la ubicación, ¿vale? Dos veces. Si lo consigo, igualmente le va a permitir fichar al trabajador. Una ya un poquito más restrictiva. ¿Voy a exigir la ubicación GPS? Sí. Si no obtengo la ubicación, me da igual de dónde fiche, pero necesito la ubicación para admitir el fichaje, ¿vale? Y después, bueno, pues ya la que tenemos la más restrictiva de todas y la que sí geolocaliza el fichaje y lo restringe a un área determinada es esta de aquí, ¿no? Sí, y además que se encuentre en el radio del centro, ¿vale? Para ello va a afectar pues dos niveles de configuración, ¿vale? Anteriormente. Una de ellas la teníamos aquí en el centro de trabajo, ¿vale? ¿Por qué en el centro de trabajo? Porque desde aquí puede darse el caso de que no puedo. Y esto va a venir por esto de aquí, ¿vale? Pero otra de las cuestiones que es muy importante en la ventana de centros de trabajo. El radio al centro, ¿vale? Ese radio lo veis aquí. Esta circunferencia es el radio que se dibuja en función del número de metros que le pongamos. Si yo reduzco esos 120 metros que hemos visto, ¿ah? Esta circunferencia pues será lógicamente bastante más. Por aquí, bueno, pues es un área bastante. ¿Por qué se recomienda tener un área de no menos de 75 metros? Aunque a lo mejor abarque calles colindantes al centro de trabajo, porque todo va a depender de la precisión de los dispositivos móviles. La precisión de los dispositivos móviles, mientras más reciente sea el dispositivo, mayor precisión va a tener. ¿Precisión en qué se traduce? En que cuando el trabajador intenta fichar dentro de esta zona, el trabajador también va a tener una circunferencia de color rojo. Si el dispositivo es más reciente, esa circunferencia será mucho más pequeña porque hay una alta precisión. Pero si el dispositivo, por lo que sea, no tiene una buena precisión de la geolocalización y de la conexión con los GPS, la circunferencia del trabajador será bastante más grande. Si hay parte de esta circunferencia que se sale de la zona habilitada de fichaje, le va a dar problemas de fichaje al trabajador, ¿vale? Por lo cual, intentar tener un margen pues un poquito más amplio, ¿vale? De lo que es el mismo edificio, la misma oficina o el punto de trabajo, ¿vale? Porque si no vamos a tener problemas contra eso no podemos hacer nada porque va a depender del dispositivo y de la precisión. Bueno, por seguir un poco la configuración como estamos viendo, estamos hablando de la configuración que hemos visto aquí, bueno, pues sobre todo la cuestión de la geolocalización que está muy relacionada, si vamos a restringir en el área del centro de trabajo, ¿vale? Pues recordaros que está el centro de trabajo, ¿vale? Cuando editamos un centro de trabajo, aquí es donde le vamos a decir el radio de acción, ¿vale? En este campo de aquí, distancia al centro en... Bueno, por seguir un poco con la configuración inicial que vamos a tener con Time Laboris, yo cuando normalmente voy a montar una empresa voy a montar la plataforma para una empresa, bueno, pues los pasos principales que doy son estos mismos que hemos visto, ¿vale? Los de recorrer estas pestañas desde empresas de trabajo, y esas pausas, si tengo que editar algo, convenio colectivo, le asigno su convenio, el calendario automáticamente le va a coger el del municipio y el centro de trabajo y creo las categorías que me van a hacer.
¿vale? Además de la configuración que acabamos de ver, esta de aquí. Visto esto, el siguiente punto que me gusta a mí configurar, ¿vale? Y tener en cuenta es irme directamente a las ventanas de horario. Antes de irme a los trabajadores y demás, me voy a la ventana de horario. ¿Por qué? Porque aquí en la ventana de horarios sería conveniente que antes de empezar a crear los trabajadores y de asignarles sus contratos y horarios, que tengamos aquí preparados los posibles horarios de trabajo que tengamos. Y ahora os voy a comentar algo sobre los horarios, ¿vale? Para el caso, de los puntos que tenemos que ver, ¿no? Los de cambios de horario. Aquí vamos a crear estas plantillas horarias, como estáis viendo por aquí. Crear una plantilla es un paso muy sencillo, por si queremos hacerlo, no tengáis miedo alguno en hacerlo, ¿vale? Es preferible que creéis plantillas, incluso algunas que puedan estar duplicadas, a que eliminemos algunas de las que están aquí o modifiquemos algunas que se haya podido estar aplicando a un trabajador en periodos anteriores. Entonces, crear una plantilla, será una plantilla, como estáis viendo, en esta ventana, y nos va a preguntar los tipos de plantilla que podemos crear: secuencial de semanas, secuencial de días o anual. ¿Qué significa esto? Imaginaros que tenemos una plantilla, por ejemplo, que el patrón que tenga es en función de los días. Os digo, se trabajan 3 días de noche, se descansa uno y se trabajan 2 de mañana. Y después tiene un día de descanso. Estamos hablando de un patrón que va en función de un número de días y cuando termina el último día que compone el patrón, automáticamente sería el día uno del patrón, ¿vale? Y entonces de esta manera el sistema podría calcular y determinar esos cuadrantes de trabajo, ¿no? Es una secuencia por días. El anual vamos a indicar en un calendario anual, pues los días de trabajo, vamos a ir clicando sobre los días, vamos a ir por horario. Sí que es verdad que para el correcto cómputo de vacaciones y otras cuestiones en este tipo de calendario, lo correcto sería hacer una planificación de todo el año, no de un periodo en concreto. Aunque yo le acote el periodo y le diga que le voy a aplicar un calendario anual solo en el periodo de, imaginaros, del 1 de abril al 30 de abril, el sistema no va a poder determinar correctamente el corresponsor, puesto que no sabe que dentro de una semana o de un mes laboral o de un periodo, qué días sí tendría la obligación de ir a trabajar y qué días no, y depende, de ahí puede deducir el sistema y podemos nosotros calcular los días de vacaciones que disfruta el trabajador, ¿vale? Entonces, bueno, el que vamos a utilizar más y con más frecuencia utilizan todas las empresas es este primero de aquí, el secuencial por semana, ¿vale? En este secuencial por semana vamos a indicar, lo primero de todo, cómo se va a llamar, ¿vale? Yo le puedo llamar, oye, pues si es mi horario estándar, o es el de 40 horas, o le pongo jornada completa, o completa, jornada completa e intensivo, porque es un patrón de varios, ¿no? Como antes hemos dicho, el patrón por días era por número de días, aquí el patrón va a ser por semana. Aquí puedo, por ejemplo, crear un calendario o un horario en el que, por ejemplo, yo puedo indicar que una semana tiene un no, y que esta semana es el 4 y la segunda semana pues va a estar de tarde. Este horario. ¿Qué es lo que hace el sistema? Yo cuando le aplique esta plantilla horaria a un trabajador y se le aplique, por ejemplo, del día 1 de abril, si el día 1 de abril, imaginaros que coincide en miércoles, ¿vale? Pues entonces, a ver si la primera semana le voy a aplicar a partir del día que le corresponda, ¿vale? Porque está en la semana 1 del patrón. El 1 de abril, que era miércoles, pues le pondrá este horario, el jueves le pondrá este, el viernes no pondrá nada, ¿vale? Sería 4 y 5. El día 6 de abril, pues, automáticamente me va a decir que su horario sería este. Cuando termine la semana esa que empezaba el 6 de abril, ¿vale? Y llega el domingo, ¿qué horario le va a poner al siguiente lunes? Que estaría aquí en un calendario. Pues le va a empezar a aplicar de nuevo el primer día de patrón, ¿vale? Entonces, bueno, pues dar patrones podéis hacerlo si hay más rotaciones, ¿vale? Que alberguen más de 12, los podéis hacer como os haga falta. A la hora de crear horario, habéis visto que puedo clicar sobre un día y desde aquí decirle qué día se le va a aplicar el horario que voy a indicar aquí, como estáis viendo, va a aplicarlo en esos días, o si todos los días va a tener el mismo horario, pues yo puedo clicar y arrastrar, ¿vale? Y para aquí, realmente, pues eso. Bueno, pues visto la parte de los horarios de trabajo, cómo crear horarios y demás, no voy a entrar tanto en la aplicación masiva de los horarios, sino como estamos viendo esta situación para quienes estamos empezando a trabajar con la plataforma de Time Laboris,
Inicialmente, bueno, pues creo que el paso a seguir que vamos a hacer después sería crear los trabajadores y una vez que creemos los trabajadores, a la hora de crear un trabajador que ya tenemos previamente configurado la empresa, el centro de trabajo y tenemos las plantillas horarias que podemos aplicar a los trabajadores. Bueno, pues cuando yo creo un trabajador, ¿vale? Vamos a por aquí mismo. Cuando creamos un trabajador, estos son los datos principales que nos va a pedir a la hora de darlo de alta, ¿vale? Que son los mismos que podéis ver cuando le damos a trabajadores. Tenemos este, que es añadir nuevo trabajador. Puede darse el caso de que le dais a añadir nuevo trabajador y os diga el sistema que el trabajador no se puede añadir porque ya está de alta. Y miréis aquí en esta ventana de aquí y no veis el trabajador. Y nos dice, bueno, pero ¿cómo puede estar de alta si no lo tengo aquí en mi tabla de datos? Bueno, pues siempre ten en cuenta que en todos los botones vamos a tener estos filtros que tenéis por aquí, ¿vale? Estos filtros de visualización. Imaginaros que trabajamos nada más bueno, pues con 10, 15 trabajadores, pero en el caso que trabajáis con 300 o 400 trabajadores, tener aquí estos filtros y demás, bueno, pues puede facilitar mucho a la hora de poder localizar trabajadores y encontrarlos rápidamente, ¿no? Aquí, cuidado con los filtros, eso de si queremos buscar un trabajador que no ha dicho que quería, pero no aparece en la tabla, si yo quiero ver todos los trabajadores, los que estén habilitados, los que no, y quiero ver todos los trabajadores respecto a su contrato. Contrato vencido, finalizado, próximo, me da igual. ¿Vale? Con estos filtros me va a mostrar toda la información de todos los trabajadores. ¿Vale? Bueno, dejando los filtros como estaban, igualmente podemos buscar por nombre, ¿vale? Yo puedo buscar por aquí por parte del nombre, no hace falta saber si está escrito primero el nombre, apellido, apellidos, nombre, me da igual, ¿vale? Podemos localizarlo por aquí, como estáis viendo. Y dentro del trabajador, bueno, pues aparece esta información, ¿vale? Si es un trabajador que no lo tenemos en la base de datos, lo vamos a crear, ¿vale? Cuando damos a añadir nuevo trabajador, por aquí, datos esenciales que necesitamos para darlo de alta, el DNI del trabajador, nombre y apellido, ¿vale? Nos pregunta por aquí fecha de nacimiento, si la tenemos a mano, bueno, pues además, eh, sexo del trabajador, número de la seguridad social, en principio no haría falta, ¿vale? De estos campos, obligatorios son los que tienen el asterisco y muy recomendable diría que este campo. Por el tercer punto que vamos a ver hoy en este webinar que estamos viendo, la recuperación. Este campo es de vital importancia para el no va a tener forma posible de recuperar. Bueno, pues cuando estamos en trabajadores, ¿vale? Y sobre todo, bueno, vamos a empezar ya a hablar algo de la situación y de cómo configurar un trabajador inteligente. Cuando creamos un trabajador, ¿vale? Hemos implementado esos datos que habéis visto en la ventana de un trabajador, nos va a dar una ventana diciendo, bueno, pues que un completo acceso a la plataforma, el trabajador debe tener un contrato activo, ¿no? Y nos dirá, pulse aquí para, lo puedo demostrar. Para que veáis la ventana que nos va. Con estos datos ya mínimos, yo ya puedo ya solicitar el alta del trabajador. El trabajador se ha añadido correctamente. Y esta es la ventana que yo estaba comentando, ¿no? Cuando creamos un trabajador nuevo. Para tener todas las ventajas de la plataforma, primero debe tener un contrato activo. Pulse aquí para ir a la sección de contratos, ¿vale? Si yo le doy aquí, quiero que veáis que he abierto una ventana, pero que realmente era la misma que yo estaba antes, ¿vale? Pero ahora se han habilitado todas estas pestañas aquí cuando el trabajo ya está creado. Y se ha ido automáticamente a esta ventana aquí de contrato. En contratos horarios lo que nos está pidiendo es que debe tener un contrato activo. ¿Dónde tenemos que darle? Pues vamos a dar aquí el botón de añadir nuevo contrato, ¿vale? Si es un trabajador que hemos creado nuevo, no va a tener ningún contrato. Ahora bien, si es un trabajador que ya lo hemos tenido contratado previamente en la empresa, se recomienda antes que nada marcar este check de aquí, ¿vale? Para poder visualizar si hubiese algún rastro de contratos precedentes, ¿vale? Y sobre todo, bueno, pues ver la información de cuándo finalizó y sobre todo que no lo finalizó, no vaya a haber un solapamiento o sepamos también qué situación era la que tenía antes, categoría. Bueno, pues añadir un nuevo contrato para Time Laboris no es un contrato de trabajo al uso que establezca los estatutos de los trabajadores, ni mucho menos. Es simplemente de la configuración previa que hemos hecho de la empresa, ¿vale? Vamos a seleccionar el centro de trabajo donde va a prestar los servicios, ¿vale? Simplemente en qué centro. Porque en ese centro, ¿qué información va? En ese centro ya va información del convenio colectivo de aplicación. En ese centro va información también, pues, de la geolocalización. Como he visto antes en la ventana de empresas,
es de la parte de la dirección y del mapa de Google Maps, pues ahí es donde íbamos a definir la ubicación del centro de trabajo, con lo cual en eso nos va a interferir indicar un centro de trabajo u otro, ¿vale? Porque si después vamos a restringir el área de fichaje, el trabajador, bueno, pues podrá fichar o no en función de entrar. Categorías, vamos a seleccionar una de las categorías que hubiese. Obviamente, convenio colectivo de aplicación. Bueno, lo normal es que trabajemos con uno o dos convenios, ¿vale? Aquí, bueno, en esta empresa, ten en cuenta que en la empresa con la que trabajamos nosotros, para hacer también distintas pruebas, por eso indicar una fecha de inicio, información sobre la jornada, completa o parcial, y puedo contar. En el caso de que pongáis que la jornada es parcial, campos que se os van a requerir, pues si la parcialidad, este es otro de los puntos donde hay veces que nos llegan cuestiones de corte, ¿no? No sé qué poner, bueno, cuántas horas tiene el trabajador contratada. eh, Contratado a tiempo parcial, por defecto, casi todos lo hacemos por horas semanales, 20 horas semanales, ¿vale? 30 horas semanales. En este campo, como habéis visto, que podemos seleccionar horas anuales, o bien sabéis, cualquier convenio puede andar en las 1780, 1000 horas, 1730 horas, ¿vale? Son campos que 4 dígitos. ¿Y por qué hago esta indicación? Porque si indicamos horas semanales e intento poner aquí 20 horas semanales, sí, está también preparado para albergar las horas anuales, con lo cual si es un contrato de 20 horas semanales, tengo que indicarlo es en este 20 horas 00 minutos. Aquí después cuando creamos un trabajador tenemos dos checks, ¿vale? Uno es de movilidad y otro de distancia. Distancia, si tenemos un acuerdo de distancia, si se va a permitir el teletrabajo, ¿vale? Tendríamos que marcar este check, aunque previamente en la ventana de datos del trabajador deberíamos dar de alta la, el domicilio del teletrabajo, ¿vale? Y guardar después desde aquí el acto de teletrabajo. Y en la distancia, ¿qué vamos a hacer? Pues imaginaros que tengo un centro de trabajo en el que tengo una restricción geográfica de fichaje, solo el trabajador puede fichar en ese área, pero tengo determinados trabajadores que son los que hacen gestiones de banco, o yo qué sé, estos gigantes que sean sociales o repartidores, que sí pueden en un momento dado fichar su entrada o su salida en la zona que no sea el centro de trabajo. En ese caso, yo puedo marcarle la de movilidad al trabajador, ¿vale? Y el trabajador va a poder fijar fuera del centro de trabajo. En este caso concreto, solo este trabajador al centro de trabajo, ¿vale? En lo que en el caso de que ese centro lo tuviésemos. Una vez que tenemos creado un contrato de trabajo, ¿vale? Como estáis viendo ya por aquí, el siguiente paso que nos faltaría sería el de la plantilla horaria. ¿Para qué necesita Time Laboris una plantilla horaria? Pues lo necesita para varias cuestiones. Lo necesita, por un lado, para saber la exigencia horaria, horas que debe realizar el trabajador de acuerdo con su trabajo, falta la subordinación con su jornada. ¿Por qué? Porque después va a contrastar la información de las horas que debería haber realizado de acuerdo con esa que hemos dado, con las que efectivamente ha realizado el trabajador. Puede darse el caso de que el trabajador no fiche un día que en su plantilla horaria no venga al horario o fiche un horario distinto de que viene en su plantilla. No va a permitir al trabajador fichar siempre, ¿no? Y el esté habilitado, ¿vale? Que esos son otros que a nivel de configuración también se pueden restringir. Eh, entonces, bueno, pues el sistema desde aquí, una vez que le apliquemos la plantilla horaria, por un lado va a saber la exigencia horaria que va a tener ese trabajador. Por otro lado, también puede determinar los días de vacaciones a efectos de días laborables en el caso de disfrute de estas vacaciones. Asignar la plantilla horaria, está sencillo como veis por aquí. Bueno, de esa plantilla que hemos creado previamente y fecha de inicio desde la que se va. ¿Vale? Aquí sí que tenemos que tener especial atención a estos campos de aquí. Inicio. Aquí vamos a empezar a entrar en ese segundo punto que teníamos previsto en el webinar de hoy, que es los cambios de jornada o posibles variaciones en los tiempos de trabajo de un trabajador. Si yo indico, por ejemplo, aquí que este horario va a ser efectivo, cuando empezó el 26 de marzo, vamos a ponerle que empezó, ¿no? Este horario lo aplico desde el día 26 de marzo hasta, pues,
que yo creo este horario, a la que nos dice que aplicar a todos los centros para ese trabajador legal. Porque nos lo ha puesto por aquí, por el caso de que el trabajador tuviese el servicio. Bueno, en principio nos va a crear esta plantilla disponible para otros de los centros, ¿vale? Ahora bien, entrando en la cuestión de los cambios de jornada y cambios de horario, puede darse el caso que o bien al trabajador se le cambie solo la distribución de las horas, por ejemplo, en vez de trabajar de viernes de a una, de lunes a viernes, pues de a 9, siendo 20 horas semanales, pero queremos que aparezca su horario correctamente. Indicar el horario tenía también una tercera función que he pasado por alto antes y no he comentado. Indicar el horario y la plantilla horaria ajustada a la realidad de la prestación de servicio tiene tres funciones. Por un lado, crear la exigencia horaria, como os he comentado, para contrastar la información de las horas que yo preveo que el trabajador me debe realizar con las que efectivamente ha realizado. Segundo, para poder terminar los días de vacaciones a efectos de días laborables o no que el trabajador va solicitando y va disfrutando. Calcula también incluso los días pendientes que le queden al trabajador. E incluso, llegando a más, podemos incluso poner un límite de días al año, por si el trabajador solicita más, que nos llegue un aviso tanto a empresa como a trabajador de que se está haciendo el número de días generados de vacaciones. La tercera función que tiene este horario es que podemos activar el sistema de notificaciones en la app para que al trabajador le salte un aviso, un pop-up, ¿vale? De estos fichajes, ¿no? Se le recuerde tanto la entrada como la salida. Entonces, esas son las tres funciones. Eh, Tengo un trabajador que lo tengo de alta con esta plantilla horaria de 9 a 1, por ejemplo, vamos a suponer, que está aquí, que aparece, ¿no? De 8 a 2 y media. Y resulta que una semana la ha cambiado el turno el compañero y va a venir por las tardes. Tengo que hacer un cambio en la plantilla horaria, tengo que hacer algo. En principio, el sistema puede calcular los saldos de horas sin tener que hacer ningún tipo de modificación, preparado para ello. ¿Por qué? Porque el sistema va a tener en cuenta el número de horas que tiene que realizar. Aquí son 6 horas y media. Si el trabajador estas 6 horas y media, en vez de echarlas de 8 a 2 y media, echas de 12 de la tarde, el sistema y el cálculo de horas o el saldo de horas que vamos a hacer nos va a dar exactamente igual, porque vamos a pedirle 6 horas y media de trabajo al día y si va a echar las 6 horas y media, voy a saldar con 0 minutos. No tenemos horas ni el trabajador nos va a deber horas, ¿no? Ahora bien, si va a cambiar la exigencia horaria porque hay un día de descanso o porque las horas no son las mismas, ¿qué es lo que se recomienda? Bueno, pues uno de los errores que solemos cometer, ¿vale? Porque por desconocimiento es, tengo esta plantilla horaria, el trabajador, sé que cambia el horario y ahora le digo, oye, pues mira, a partir del día 1 de abril va a pasar a la jornada que sea. Muchas veces lo que solemos hacer es coger y decir que la plantilla horaria se la editamos, ¿vale? Y lo que solemos hacer normalmente es cambiar la aplicación de esta plantilla, ¿vale? Desde el día 01/04/2025 y le pondríamos aquí desde horario, ¿vale? Pues ahí el problema que solemos tener es que si yo cambio la exigencia horaria, un trabajador para un periodo o con una plantilla que ya se le había aplicado, es cuadrar una exigencia que teníamos previa. Entonces, bueno, puede modificar los datos de la asignación de la plantilla específicos para este trabajador sin que afecte al resto que tenga asignada. Yo lo deseo, también puede modificar los datos de la plantilla para este trabajador pinchando en el botón editar solo para este trabajador, ¿vale? El caso, imaginaros, de que tengo una plantilla, quiero editarla, pero editarla solo de información para ese trabajador. El sistema, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues va a crear una nueva plantilla automáticamente, ¿vale? Con esta edición que hemos hecho porque solo va a ser de aplicación, ¿vale? Con lo cual, siempre que tengamos, y en términos generales, siempre que tenemos que hacer alguna modificación, ¿vale? Tenemos que tener muy en cuenta las fechas de cambio de aplicación. Entonces, ¿qué se recomienda? Pues acotar el código. Si tengo una plantilla que se le aplica desde el 26 de marzo y el 1 de abril va a tener una plantilla distinta, lo correcto sería acotar la aplicación de esta plantilla y directamente a partir del día 1 de abril sería cuando le vamos a aplicar esta plantilla nueva que va a tener. ¿Por qué? Porque previamente, veis por aquí, calendario, imaginaros, he seleccionado un centro de trabajo que no.
Podéis ver en el caso del aquí está esta plantilla. Y ahora poneros que el día 1 de abril yo quiero aplicar una nueva plantilla. Pues esto sería, dentro de esa plantilla que hemos visto previamente, vamos a acotarle, fecha fin será el día 31 de marzo. ¿Para qué? Para que el día después le pongamos una plantilla nueva con fecha de 1 de abril con la plantilla dentro del seleccionable que queramos, ¿vale? Será el procedimiento normal y habitual para hacer un cambio de horario de los trabajadores, ¿vale? Tendremos que entenderlo como soluciones de conjunto. Tengo un conjunto que se aplica durante un periodo, si tengo que cambiar eh, la exigencia horaria, vamos a acotar o cerrar ese conjunto y sucesivamente al día siguiente vamos a aplicar el que le corresponda, ¿vale? De este modo el sistema no va a solapar y no va a cambiar periodos cerrados, porque imaginaros que en este periodo el trabajador fichó de acuerdo con esta exigencia horaria y después a partir del día 1 de abril pues va a tener otra exigencia horaria con esa plantilla que le hemos creado, ¿no? Si yo edito la misma plantilla, no le toco las fechas de inicio de nada, ¿qué va a pasar? Que en este periodo que yo le exigí nada, que era la que había prestado, voy a cambiar la exigencia de las horas de trabajo, ¿vale? Con lo cual, los cálculos que va a hacer el sistema de saldos, lo voy a enseñar, no van a ser correctos. No va a tener en cuenta, pues, dentro de horario, y los cambios de horario, ¿vale? Los podemos hacer, como hemos visto, desde la ficha del trabajador en esa ventana de trabajadores, o bien directamente desde aquí, ¿vale? Podéis ver incluso las plantillas horarias que ya tenéis creadas, os vais situando sobre los horarios que tenéis y podéis ver los trabajadores que se le están aplicando estas. Trabajadores que se le estén aplicando estas plantillas o se le hayan aplicado, cuidado con las ediciones, porque, bueno, pues, ¿no? O si son periodos que no hemos cerrado porque no hemos hecho los cierres. Más que nada, esa sería la situación. Hay que tener cuidado a la hora de editar estas plantillas porque si no hemos hecho el cierre, vamos a cambiar la exigencia horaria para un periodo ya pasado, ¿vale? Vamos a hacer cierre, pues saldo de horas este que os comento, exigencia de horas y de horas realizadas, pues nos va a dar saldos erróneos, porque hemos cambiado las reglas del juego para un periodo que no tenemos que haberlo cambiado, ¿no? Sí, estoy explicando de cómo es la mecánica. Desde aquí, esta ventana, además de las plantillas predefinidas, que hay algunas que tenéis por aquí que podéis ver, ¿no? A las de aquí, áreas que son estándar, ¿no? Que simplemente clicando sobre uno de estos iconos que tenéis por aquí, pues, cortar. Eh, la aplicación, asignarla a un centro de trabajo o la asignación de trabajo. Si queremos hacer, por ejemplo, un cambio masivo a trabajadores, bueno, pues sí, vamos a los trabajadores, como estáis viendo, se separan los conjuntos por el trabajador y nos está diciendo aquí cada una de las plantillas que el trabajador tiene en aplicación. Por ejemplo, la plantilla de verano, pues, desde el día 1 de julio hasta el día 10 de septiembre, ¿vale? Y el periodo y el conjunto acotado como de este modo no se solapa con otra. Al día siguiente, el día 11, pues entra en vigor la siguiente plantilla. ¿Hasta qué día? Hasta el 30 de junio de 2018. Bueno, y así, bueno, pues tiene una serie de plantillas. En este caso, veis que tenéis algunas por aquí que tiene marcado lo de año dinámico. No, ya las tienen marcado y aquí. Estos son plantillas que se fueron haciendo una detrás de otra, ¿vale? Se fueron creando haciendo por año conforme van pasando los periodos, pero también tenemos la posibilidad, ¿vale? De que podamos marcarlo como la posibilidad de años dinámicos. Esto de años dinámicos, pues vamos a crear plantillas de aplicación, pero el sistema lo que nos va a tener en cuenta es este dato de aquí, que es el dato del año. Entonces el sistema va a decir, del 1 de julio hasta el 15 de septiembre, me da igual el año que sea, a partir, lógicamente, de esta fecha, ¿no? A partir del año 24, si marcamos dinámico, el sistema, cada vez que lleguemos al 1 de julio, ya sea del año 2028 o 2030, me da igual, el sistema automáticamente va a aplicar la plantilla de verano. El día 16 de septiembre, marcado año dinámico, igualmente el dato del año, a partir del 24, pero siempre que llegue el 16 de septiembre va a aplicar la plantilla invierno, va a dejar de aplicarla el día 31 de diciembre. Y después el día 1 de enero va a aplicar la plantilla invierno, día 30 de junio de 2000. ¿Por qué el día 30 de junio se ha puesto aquí? Porque si aquí pusiéramos el día 1 de julio, prácticamente nos va a dar error. Si esta está en año dinámico, cuenta. Y esta va a marcar también el día 1 de julio, va a haber un solapamiento. Desde aquí, desde esta plantilla. Bueno, pues todas estas plantillas, todas estas líneas que aparecen aquí, y yo como darle a este botón de aquí de asignar nueva plantilla,
va a habilitar aquí una línea más para hacer otro posible. Aquí selecciono alguna plantilla, alguna cosa que quiera aplicar, le digo fecha inicio, fecha fin. No voy a pedir aplicarlo porque está todo el año recogido aquí, ¿vale? ¿Cuál? A ver, solo para 20. Pero todo esto mismo, si queremos aplicar plantillas a distintos trabajadores, ¿vale? Imaginaros hacer esta configuración inicial, pues vais añadiendo aquí plantillas tantas como necesitéis, como en este caso, las del primer periodo de jornada de invierno, las del periodo de verano y después la segunda o la última parte del año de nuevo con el horario de invierno. Esto lo podéis haciendo en todos los trabajadores, como estáis viendo por aquí, están todos los trabajadores, podéis asignar una plantilla y al final del todo vais a tener el botón de aplicación masiva de estas plantillas. Si hemos puesto bien todas estas fechas, ¿vale? De aplicación, en el momento que le diéramos aquí a la aplicación, automáticamente va a aplicarle esas plantillas a los trabajadores. ¿Esas plantillas dónde van a estar? Pues esas plantillas van a estar exactamente en este sitio. Trabajador, usuario, y aquí es que hemos visto. Y como veis por aquí, pues el campo el dígito del año lo tacha, no lo tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque es dinámico. Dinámico, sí. Dinámica, este campo no lo va a tener en cuenta. Y bueno, sobre la configuración inicial de Laboris, yo creo que hemos visto básicamente lo que quería ver, ¿vale? Para que un poco familiaricéis con la plataforma, podáis ser autónomos en la gestión de la plataforma, podáis dar de alta trabajadores, hacer un horario, bueno, pues todas estas configuraciones, ¿no? Exigir la geolocalización del trabajador, si hace falta. Y bueno, esa sería la configuración inicial, ¿vale? Para poner en la plataforma. Por último, que ya he comentado ya previamente, muy importante que el trabajador o bien la empresa podamos siempre, bueno, pues recuperar la contraseña. Es muy importante que este campo, bien, lo podemos dar nosotros de alta cuando, o lo podemos complementar cuando damos de alta al trabajador, si lo tenemos. O si no, también lo que podemos hacer una vez que el trabajador ya esté de alta, ¿vale? El trabajador a través de su plataforma, ¿vale? Em, de su aplicación. El trabajador a través de su aplicación, clicando sobre el nombre, aquí están los datos. Puede poner desde aquí, claro, modificarlo, ¿vale? Desde aquí el trabajador va a poder una vez que tenemos ese campo, bueno, pues el trabajador va a poder recuperar contraseña en el caso de que no queremos, ¿vale? Y pues nada de grabar ni de salvar. Y sí el botón de cambio de contraseña, pero no, aquí para grabar los cambios en esta ventana es este botón. Ese disco para guardar los datos. Por último, comentaros que desde la aplicación, en el botón de configuración, el trabajador va a poder seleccionar bien, esta es la interfaz y esta es la clase. Otra que tenemos aquí, que es esta otra forma, ¿vale? Que también, bueno, pues resulta bastante cómoda de trabajar, hay quien le resulta más fácil porque, oye, si es para temas de fichaje, lo tengo todo aquí, si es para licencias y permisos, lo tengo en este apartado, y es en el botón, quiero ver los históricos de los fichajes, pues le doy el botón, ¿vale? Lo único que cambia simplemente que estáis viendo, bueno, pues que esta está todo más al alcance de la mano, ¿vale? Para poder fichar, siempre está disponible en este trabajo, ¿vale? Como estáis viendo. Eh, la licencia, bueno, pues puede haber histórico de la. Y la otra, bueno, pues va separada por conjuntos, ¿no? O por grupos por colores para las determinadas funciones que queramos. La recuperación de contraseña, bueno, para la recuperación de contraseña, una vez que ya tenemos indicada, una vez que tenemos indicada por aquí una vez que tenemos indicada la correo electrónico, perdón, y sí que nos va a permitir, donde olvida su contraseña, poder. Para ellos, ¿qué campo va a necesitar el trabajador? Bueno, pues si tiene informado correctamente su correo electrónico, para lo cual se recomienda un correo personal que no sea un corporativo, que lo hemos solo configurado de la empresa al ordenador, porque no en casa, la oficina, por ejemplo, no me sirve de nada recuperar contraseña, me va a llegar ese email. Se recomienda aquí, bueno, pues un correo personal del trabajador, ¿vale? Donde va a indicar pues, los datos que le requiere por aquí, como estáis viendo, ¿vale? Simplemente, el campo de identificación del DNI y el correo electrónico que el trabajador, bueno, pues ahí ya simplemente indicar ahí el correo electrónico que se registra, ¿vale? Eh, Más cuestiones que podemos tener sobre la plataforma. Bueno, pues campo inicial, cuando por defecto. Por defecto, el primer acceso que vaya a tener el trabajador a la plataforma, ¿vale? Su usuario es su DNI,
con la letra mayúscula, y su contraseña es el DNI con la letra mayúscula. Después del primer acceso, va a pedir y se le va a requerir que actualice la contraseña, ¿vale? O personalice, mejor dicho, la contraseña con la seguridad, ¿vale? Así que bueno, con esto damos por finalizado los puntos básicos que queríamos dar y ver de la configuración inicial de Time Laboris, toda la parte de los cambios de horario, los posibles cambios de contrato que se puedan hacer, ¿vale? Que como bien he dicho, intentar no solapar los periodos de cambio, sino terminamos unas circunstancias o unas condiciones laborales o una exigencia o un centro de trabajo durante un periodo y después a partir del día siguiente le vamos a crear el otro centro, por ejemplo, con otro periodo, ¿no? Ya sea en el de horario o la parte de contrato. Lo mismo me da, ¿vale? Y lo que hemos visto también de la parte de recuperación de contraseña. Bueno, pues nada, si no tenemos ninguna duda más, nada, agradeceros la participación en este webinar. Y bueno, iremos publicando las fechas de nuevos eventos y nada,